Una voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Muy buenos días, mis queridos hijos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Siempre, como he dicho, para mí es un gozo, una alegría poder ser de bendición a cada uno de ustedes. En la meditación anterior acerca de cómo viene a todos el día malo, pues muchos fueron ayudados. Vi los comentarios y vi cómo la palabra de Dios tiene el poder de bendecirnos y de hacernos más que vencedores. Quiero repetir algo quizás que dije al principio, y es que tú no eres una víctima. No tienes que caer, puedes levantarte, puedes resistir, y tras haberlo hecho todo puedes permanecer de pie, victorioso, firme e inconmovible. Esa es la vida que Jesús compró para ti. Esa es la autoridad que Dios te dio y es hora de que la uses. Pero hay una pieza más en esta vida de esas. Y esa pieza es la que voy a compartir hoy con ustedes. Hay una pieza más, la que voy a compartir con ustedes. Un arma más que la mayoría de los cristianos nunca han comprendido del todo. Es el arma que activa todo lo demás. Es la llave que libera el poder de la palabra. Es la fuerza que libera tu autoridad y hace temblar el enemigo. En este próximo video, el de hoy, descubriremos esta arma, te mostraremos cómo funciona, por qué es tan poderosa y cómo puedes usarla a diario para vivir en victoria. Y esta es la meditación que quiero hoy compartir con ustedes. Empezamos, les bendigo, esperando que ustedes pues puedan vivir en esa vida abundante del Espíritu Santo, que es la vida que agrada a Dios y es la vida que llena nuestro corazón. Vamos entonces a esta meditación. En Deuteronomio 30:14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ya que habíamos hablado del día malo, cómo tener la victoria del día malo, y como yo dije en un comentario, yo no tuve un día malo, yo tuve un año malo, pero así me mantuve en mi historia. Y vamos a combinar esa meditación con la de hoy. Y vamos a hablar del poder de la confesión de la palabra, porque es algo que te va a sostener y que te va a ayudar durante el día malo. Es saber el poder de la confesión de fe, la confesión de la palabra. Ya leí Deuteronomio, pero vuelvo a leerlo, el 30, verso 4, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Tus palabras están creando tu futuro ahora mismo. Cada sílaba que pronuncias edifica o destruye, bendice o maldice, libera la fe o libera el miedo. Y la mayoría de los creyentes no tienen ni idea de que en el momento en que abren la boca y confiesan la palabra de Dios, en voz alta algo sucede. En el reino invisible, que es más poderoso, más real y más inmediato que cualquier cosa que puedan ver con sus ojos naturales. Espíritu Santo, ayúdame a leer esta lección con el poder y la gloria que vaya en el corazón de mis hijos en el nombre del Señor. Amén. Esto no piensa que es pensamiento positivo. No es un discurso motivacional tampoco. Es una ley espiritual que opera, la entiendas o no. Pero una vez que vean lo que revelan las escrituras sobre el poder de la confesión, una vez que entiendan lo que realmente sucede cuando abres la palabra de Dios, nunca volverás a ser descuidado con tus palabras. Lo que estás a punto de descubrir ha estado oculto a plena vista durante 2000 años, pero Jesús operó en él. Los apóstoles lo enseñaron. W. Kenyon, bajo la unción del Espíritu Santo, desveló esta verdad de una manera que conmocionó al mundo religioso.
Hoy cuando vemos qué sucede realmente cuando confiesas la palabra de Dios en voz alta. No lo que dice la religión ni lo que enseña la religión, sino lo que la Biblia realmente revela sobre el poder creativo de tu confesión oral. Cuando terminemos, comprenderás por qué el enemigo se esfuerza tanto por silenciar a los creyentes. Porque tu confesión es la clave de la victoria y porque hablar la palabra no es opcional para el creyente que desea vivir en poder y victoria. Comencemos con la verdad más fundamental de toda la Escritura sobre el poder de las palabras. Génesis 1:3 registra el momento en que comenzó la creación. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Palabras. Observe que Dios no pensó en la existencia de la luz. No la esperaba. Él no deseaba luz. Habló. Y en el momento en que habló, la creación respondió. El universo entero se creó mediante la palabra hablada de Dios. Nada existía hasta que Dios abrió su boca y liberó su palabra en el vacío. Así de poderosas son las palabras, así de creativa es la palabra. Y aquí está la asombrosa revelación. Fuiste creado de imagen de Dios, lo que significa que llevas esa misma capacidad creativa en tus palabras. Proverbios 18:21 declara, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Tu lengua tiene poder, no poder simbólico, no poder metafórico. Es poder espiritual, real y medible. Cada palabra que pronuncias es una semilla y comerás la cosecha de esas semillas. Si dices muerte, cosecharás muerte. Si hablas vida, cosecharás vida. Si hablas derrota, vivirás en derrota. Si hablas victoria, caminarás en victoria. No se trata de ser positivo ni optimista. Se trata de comprender que tus palabras son contenedores de poder y que constantemente moldean tu realidad. E.W. Kenyon comprendió esto mejor que casi cualquier otra persona en la historia de la iglesia moderna. Por eso es que lo cito tanto en estas meditaciones. Él escribió, nuestra confesión nos gobierna. Lo que confesemos con nuestros labios invariablemente lo poseemos o somos poseídos por él. Léelo de nuevo. Lo que confieses con tus labios lo poseerás. Si confiesas enfermedad, la poseerás. Si confiesas carencia, la poseerás. Si confiesas miedo, poseerás miedo, pero si confiesas sanidad, si confiesas provisión, si confiesas victoria, poseerás esas cosas. Tu confesión no describe tu realidad, tu confesión crea tu realidad, y la mayoría de los creyentes lo entienden al revés. Esperan a ver la respuesta antes de confesarla. Pero la fe confiesa la respuesta antes de verla. La fe proclama la palabra sin importar la circunstancia. La fe se niega a aceptar lo que dice el mundo natural, y en cambio declara lo que dice la palabra de Dios. Ahora, profundicemos en lo que realmente sucede cuando confiesas la palabra en voz alta. Romanos 18, 8 al 10, nos da el plan. Dice, este pasaje revela el orden divino, la fe en el corazón, la confesión con la boca y la manifestación en tu vida. No puedes saltarte la confesión. Creer por sí solo no basta. Santiago 2:17 dice, y la obra principal de la fe es la confesión. Hablar, declarar, liberar la palabra en la atmósfera. Esto es lo que sucede en el ámbito espiritual cuando confiesas la palabra en voz alta. Primero estás activando tu fe. La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe se mueve, la fe habla. Hebreos 11:3 dice, y tu mundo está formado por tus palabras. O sea que todo el mundo fue creado por las palabras. Cuando hablan la palabra de Dios, ejercen la misma fuerza creativa que Dios usó para crear el universo. Tú llamas a las cosas que no son como si fueran, tal como Romanos 4:17 describe la fe de Allah. No mientes sobre tus circunstancias, expresas una verdad superior, una verdad espiritual que prevalece sobre la verdad natural. En segundo lugar, cuando confiesas la palabra en voz alta, liberas la actividad angelical. El Salmo 103, verso 20 dice, los ángeles escuchan la voz de la palabra de Dios, no tu opinión, ni tus quejas, ni tus dudas. La palabra, cuando pronuncias la palabra, los ángeles se activan para ejecutarla. Cuando dejas de hablar la palabra, la actividad angelical a tu alrededor disminuye. Por eso el enemigo se esfuerza tanto por silenciarte. Él sabe que mientras no hables la palabra, los ángeles no tendrán nada a qué responder. Pero en el momento en que abres la boca y declaras, en tercer lugar, cuando confiesas la palabra en voz alta, estás silenciando la voz del enemigo. Apocalipsis 12:11 dice,
La palabra testimonio, allí es la palabra griega, marturia, que significa confesión, confesión. Wow, declaración, testimonio. Vencerás al diablo por la sangre de Jesús y por la palabra de tu confesión. Apocalipsis 12:11. Vencen al diablo por la sangre de Jesús y por la palabra de su confesión. No solo con la sangre ya fue aplicada. Jesús ya derrotó a Satanás, pero tú consolidas esa victoria mediante tu confesión. Cuando el enemigo susurra miedo, tú declaras tu fe. Cuando presenta síntomas de enfermedad, declaras sanidad. Cuando él amenaza con escasez, confiesas provisión. Y cada vez que proclamas la palabra con fe, literalmente silencias su voz y refuerzas la obra consumada de la cruz. W. Carey me enseñó en que Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu, pero fíjate, no es una espada hasta que se pronuncia. La palabra que reside en tu Biblia es poder, potencia. La palabra en tu corazón es poder almacenado. Pero la palabra en tus labios libera poder. La palabra se convierte en espada cuando lo pronuncia. Y esa espada corta toda metida, todo ataque, toda estratagema del enemigo. Por eso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás, no razonó con él. Simplemente dijo, está escrito, y citó la palabra, y el diablo no tenía respuesta. La palabra hablada de Dios es imparable. Ahora abordemos un malentendido crítico. Algunas personas creen que la confesión es simplemente repetir palabras como un mantra. Creen que si dicen algo suficientes veces, ocurrirá por arte de magia, pero esa no es la confesión bíblica. La confesión bíblica no es una mala repetición, no es un canto sin sentido. La confesión bíblica es una declaración llena de fe basada en la palabra de Dios. En lo que Dios ha dicho y negarse a decir nada que lo contradiga. Aleluya, nos da la clave. Marcos 11:23 nos da la clave. Observen el énfasis en hablar. Jesús menciona 3 veces la palabra hablar. Una vez que menciona creer, el equilibrio es claro. La creencia está en el corazón, pero la confesión es con la boca. Y ambas son necesarias. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. No debes dudar en tu corazón. No puedes confesar la sanidad con la boca mientras dudas en tu corazón. No puedes proclamar tu provisión con tus labios. Mientras te preocupas por el dinero, en tu mente debe haber acuerdo entre tu corazón y tu boca. Por eso es tan crucial renovar tu mente. Romanos 12:2 dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Cuanto más saturan su mente con la palabra de Dios, más fácil es que su corazón y su boca estén de acuerdo. Y cuando están de acuerdo ocurren milagros. Las montañas se mueven, las circunstancias cambian, lo imposible se vuelve posible. Déjame darte una imagen de cómo funciona esto. Imagina que estás en una habitación oscura. La habitación representa tus circunstancias. Está oscuro, no puedes ver, te sientes atrapado. Ahora tienes una linterna en la mano. Esa linterna es la palabra de Dios, pero no te sirve de nada a menos que desciendas. La confesión es encender la luz. En el momento en que pronuncias la palabra, la luz inunda la habitación. La oscuridad no discute, no se resiste, simplemente huye, porque la luz siempre vence a la oscuridad. Tu confesión es el interruptor que activa el poder de la palabra de Dios en tu situación. Y cuanto más constante sea tu voz, más brillante será la luz, hasta que no quede ninguna oscuridad. Kenyon escribió, la confesión de fe crea en realidades. Esa afirmación es muy profunda. Cuando confiesas la palabra con fe, no estás describiendo lo que existe, estás creando lo que aún no existe en el mundo natural. La estás invocando desde el reino espiritual para que se manifieste. Esto es exactamente lo que Dios hizo en la creación. Invocó la luz cuando no la había. Llamó a la tierra seca cuando solo había agua. Llamó a los seres vivientes cuando no había nada. Y todo respondió a su palabra. Tú tienes esa misma autoridad creativa cuando proclamas la palabra de Dios con fe. No estás manipulando a Dios. Estás cooperando con Él. Estás alineando tus palabras con las suyas. Y cuando lo haces, su poder fluye a través de tu confesión para producir resultados. Ahora, hablemos de la aplicación práctica de esto. ¿Cómo empiezas a vivir en el poder de la confesión? Primero, debes conocer la palabra.
No puedes confesar lo que no conoces. Según Timoteo 2:15 nos dice que nos esforcemos por presentarnos a Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Tienes que estudiar, tienes que meditar, tienes que dejar que la palabra se arraigue tan profundamente en tu espíritu que sea lo primero que salga de tu boca cuando surjan problemas. Ni duda ni miedo de que la palabra es en un lugar. Deben pronunciar la palabra con constancia. Con constancia, no solo cuando te apetece, no solo cuando todo va bien. Siempre al despertar por la mañana, di la palabra. Este sentía que es el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Cuando enfrentes un desafío en el trabajo, di la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando recibas un mal informe del médico, di la palabra. Por sus llagas fui sanado. No esperes a ver la respuesta antes de hablar. Habla hasta que vean la respuesta. Eso se llama fe. Así funciona la confesión. En tercer lugar, debes negarte a decir nada que contradiga la palabra. Proverbios 6:2 dice que quedas atrapado por las palabras de tu boca. Quedas atrapado por las palabras de tu boca. Si confiesas la derrota, estás atrapado por la derrota. Si confiesas que estás enfermo, la enfermedad te atrapa. Si confiesas que eres pobre, la pobreza te atrapa. Guarda tu boca como guardas tu corazón. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca, como nos dice Lucas 6:45. Y lo que sale de tu boca determinará lo que llega a tu vida. En cuarto lugar, deben persistir en tu confesión, incluso cuando nada parezca cambiar. Aquí es donde la mayoría de los creyentes serán por vencidos. Confiesan la palabra por un día o dos, no ven resultados inmediatos y abandonan. Pero Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos si no desmayamos. Hay un tiempo oportuno, hay una cosecha, pero solo llega a quienes no desmayan. La confesión no es algo que ocurre una sola vez. Es un estilo de vida, es una disciplina diaria. Es una declaración constante de que crees más en la palabra de Dios que en tus circunstancias. Es lo peor que yo digo, lo que confieso, lo poseo. Simple, poderoso, verdadero. Si quieres sanidad, confiesa sanidad. Si quieres provisión, confiesa provisión. Si quieres paz, confiesa paz. Si quieres la victoria, confiesa la victoria. No confieses lo que tienes, confiesa lo que quieres. Confiesa lo que Dios ha prometido. Confiesa lo que Jesús compró para ti en la cruz. Porque al hacerlo, no solo estás diciendo palabras vacías, estás liberando poder creativo, estás activando la asistencia angelical, estás consolidando la victoria de Cristo y te estás preparando para recibir todo lo que Dios ya ha provisto. Permíteme mencionar algo más. Algunos dicen, bueno, no quiero parecer arrogante ni presuntuoso al declarar cosas que aún no han sucedido. Pero eso no es arrogancia, se llama fe. La fe no espera la manifestación para hablar. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. La fe habla y la manifestación se hace realidad. Abraham no esperó a que naciera Isaac para llamarse padre de muchas naciones. Dios le cambió el nombre incluso antes de que Isaac fuera concebido. ¿Por qué? Porque Dios quería que Abraham confesara su destino antes de verlo. Y cada vez que Abraham se presentaba, cada vez que alguien lo llamaba por su nombre, confesaba que era el padre de muchas naciones. Esa confesión constante fortaleció la fe en su corazón y liberó el poder de Dios en su vida. Y finalmente lo que confesó se hizo realidad. Hacen lo mismo cada vez que confiesas. La palabra no está siendo presuntuoso, está siendo obediente. No mientas tus circunstancias, la supera con una verdad superior. No mientes, estás profetizando, estás haciendo realidad la voluntad de Dios. Y cuanto más lo hagas, más fuerte se volverá tu fe y más rápido verás resultado. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como dice Romanos 10:17. Y cada vez que pronuncias la palabra en voz alta, la estás oyendo, estás construyendo tu propia fe, estás programando tu espíritu con la verdad en lugar de mentira, y la verdad te hará libre. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando confiesas la palabra en voz alta? Todo cambia, los ángeles se activan, los demonios se silencian, la fe se libera, tu mente se renueva, tu corazón se fortalece, tus circunstancias se empiezan a cambiar y el reino de Dios avanza en tu vida, no porque hayas trabajado lo suficiente, no porque te lo haya ganado, sino porque alineaste tus palabras con la palabra de Dios y su poder hizo otro reto. Esta
debe ser la vida cristiana normal. Así es como todo creyente debería vivir, no en la derrota, no con duda, no con miedo, sino con fe, en poder, en victoria, confesando la palabra día y noche hasta que cada promesa se manifieste y cada enemigo sea derrotado. Pero aquí es donde se vuelve aún más poderoso, porque una vez que comprendes la fuerza creativa de tu confesión, la siguiente pregunta es: ¿quién eres realmente? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Porque si tus palabras tienen el poder de crear la realidad, si tienes la misma autoridad que Dios usó para crear el universo, entonces debes saber, más que un simple ser humano que intenta vivir una buena vida, debe ser algo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más significativo de lo que el enemigo quiere que creas. ¡Wow! Bueno, en otros videos vamos a descubrir algunas otras verdades. Vamos a hablar de la verdad de tu identidad, porque la verdad de tu identidad va a destrozar toda limitación, mentira y falsa creencia que te ha mantenido viviendo por debajo de tu herencia. Es una verdad que el enemigo ha luchado por mantener oculta, pero una vez que lo veas en otra palabra, tú tienes que saber quién tú eres. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un Dios de Dios. Por lo tanto, tú tienes un lenguaje, el lenguaje de la fe. Es hablar de acuerdo a lo que Dios ha dicho, de acuerdo a lo que Dios ha profetizado. Creí, por lo cual también hablé, dice la Biblia. Y tu confesión tendrá aún mayor autoridad, porque finalmente sabrás quién eres realmente en Cristo. Te amo y te bendigo, querido amigo y hermano. Oro por cada uno de ustedes que tienen un día maravilloso. Si alguno está enfermo, sea sanado. Si alguno está decaído, abre la boca y empieza a confesar la promesa de la palabra del Señor. Y espero en el Señor que tenga un día poderoso y glorioso. Y recuerda que este es el primer día del resto de tu vida. Y entendiendo y confesando que mayor es el que está en ti, que está en el mundo. Y siempre pensando que aquel que comenzó en ti la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Que tenga un día maravilloso. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.